¿cuál es nuestro lema este mes de aprender a estar con Jesús? Mateo 11, 28 al 30. ¿Qué es lo que dice? Vengan a mí todos los y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, es liviana. ¿Cuántos ya han orado por la persona a la cual van a estar discipulando? Bien, a partir de hoy comienza la conexión. ¿Se acuerdan las 4 etapas? Primero, oración. Segundo, conexión. Así comenzamos esta etapa de conectar con la persona, pegar un llamadito o algo para comenzar a discipular. ¿Ok? Vamos a orar. Que el Señor nos dé enfoque, que saque de nuestra mente qué es lo que vamos a comer después de salir de acá, que saque de nuestra mente qué vamos a hacer mañana, cuáles son las cosas que tengo que hacer el martes, el miércoles, que tengo que rendir esto, que tengo que hacer esto otro. Vamos a enfocarnos aquí y ahora, ¿ok? Vamos a orar. Espíritu Santo, te pido que nos des enfoque, que nos des claridad. Todo lo que vamos a compartir hoy, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y trayéndonos desafíos, trayéndonos crecimiento y ánimo para lo que comienza esta semana. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, el año pasado se promulgó una ley en Argentina acerca de los alimentos. Esta es la ley del etiquetado. ¿Algunos saben de la ley del etiquetado? ¿Algunos se sorprendió el hecho de ir un día a comprar al chino, al supermercado, y encontrar que los alimentos que consumimos tenían esta etiqueta gigante? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta etiqueta fuera del paquete? Es advertirnos de lo que vamos a consumir, de lo que contiene el paquete. ¿Ok? En este caso, exceso de azúcar, exceso de grasas, exceso de grasas saturadas y exceso de calorías, mamita. ¿Ok? Entonces son excesos, son cosas que nos va a mostrar esta etiqueta. Entonces la pregunta que me surgió a la hora de ver esta etiqueta, ¿cuál es la etiqueta que tenemos los discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que contiene un discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que está dentro del discípulo de Jesús y los demás ven? Hoy a la mañana, ¿dónde está Luis? No, se me fue Luis. Bueno, Luis pasó acá adelante, le pusimos esta etiqueta como discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que muestra Luis como discípulo? Y todos empezaron a decir exceso de facha. Tranqui. Otro podría decir exceso de fe, exceso de amor. Entonces, ¿cuál es la etiqueta del discípulo? ¿Cuál es la etiqueta que tiene o que debería tener una discípula de Jesús? El pastor Rocco nos hablaba la semana pasada sobre la permanencia, de aprender a permanecer con Jesús. Porque sin permanencia no hay discipulado. Entonces vamos a leer Juan capítulo 15 a partir del verso 1 en adelante. Juan capítulo 15 dice en la Nueva Versión Internacional: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto
si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho y muestran así que son ¿qué? Que son mis discípulos. Entonces vamos a poner atención aquí en el verso 3. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he comunicado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que sus discípulos ya han sido limpiados por la palabra? Para eso necesitamos ir al texto en el verso 2. ¿Qué es lo que dice el verso 2? A ver, ¿qué dice el verso 2? Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué? Pero toda rama que da fruto, ¿la qué? La poda. Entonces, ¿esto se acabó? Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Bien. ¿Qué quiere decir? Limpiar, podar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús acá? La palabra, la enseñanza de Jesús es la que nos purifica, es la que nos limpia. La permanencia de su palabra en nosotros es la que trae ese efecto interno en nuestra vida, de pureza, de limpieza. Pero el verso 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. A mí me gustaría leer la Biblia y sacar un versículo fuera de contexto, porque a mí me gustaría solamente leer la segunda parte. Pidan lo que quieran y se les concederá. No parece como si Dios fuera un mago con varita mágica y ¡tiling!, todo lo que quieras. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir? La enseñanza de Jesús o la permanencia de su palabra en nosotros significa que nosotros hemos aceptado conscientemente la autoridad de su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Para los discípulos que son los oyentes principales acá, la palabra que Jesús les había comunicado era protagonista en su vida, porque era la manera de que ellos tenían que guardar lo que Él les había hablado en los sermones, en el día a día, guardar, atesorar esa palabra para luego ¿qué? ¿Para luego qué? Transmitirla, dar fruto del efecto que produce internamente su palabra. Pero ¿cuál es la palabra aquí para palabra? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús con la palabra? El mismo Juan, en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio ya existía ¿quién? El verbo, y el verbo estaba ¿con quién? Y el verbo era, o sea, Juan 15, lo que acabamos de leer antes, la palabra que Jesús está diciendo es el logos. Logos es el consejo de Dios, es el razonamiento de Dios, la razón de Dios, la palabra viviente de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. O sea, la permanencia de Jesús en nosotros, su manera de vivir, su enseñanza en nosotros, ¿qué va a traer? Pureza, limpieza. ¿Y qué va a hacer en nosotros? Va a hacer que nosotros podamos comunicarla, expresarla.
Pero Jesús no se refiere, uno tiene que ponerse a pensar, Jesús está hablando, si permanece en ustedes mi palabra. Jesús no se está refiriendo a esta nueva versión internacional. Para ellos no pueden concebirla en esta época. Se está refiriendo a su persona, a todo lo que sale de su boca, en la que tiene que permanecer en ellos. Y nosotros hoy no tenemos la oportunidad de ¿qué? ¿Ven? ¿Han visto la serie de Chosen? Bueno, qué lindo, ¿no? Ver ahí que los discípulos comparten con Jesús, se meten al agua con Jesús y están compartiendo la vida con Jesús. Y uno dice, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí con Jesús? ¿No? Pero uno, al leer la Biblia, está haciendo la misma cercanía que lo que vemos en esa serie. Cuanto más yo me acerco a la Biblia, cuanto más conozco a ese Jesús, cuanto más se me muestra a ese Dios al cual venimos acá. Entonces la pregunta es, ¿qué tan protagonista es la Biblia en mi vida? ¿Qué permanencia tiene la Biblia en mi vida, en mi día a día? ¿Cuánta permanencia tiene en mí, en mis decisiones? Entonces hay un problema. Hay un problema actual a nivel de iglesia en el mundo. No solamente aquí en Argentina, en el mundo. Y este problema es el analfabetismo bíblico. Los discípulos de Jesús en el mundo no leemos la Biblia. En el mundo, los cristianos no estamos profundizando en la lectura de la palabra. Y esto es grave. Entonces, ustedes saben, en Estados Unidos hacen muchas estadísticas, ¿no? Entonces yo traje estadísticas de la realidad que está viviendo Estados Unidos con respecto a la lectura de la Biblia, porque sé que aquí en Argentina no pasa. No pasa. Dice, el 82% de los norteamericanos cree que el refrán, a quien madruga, Dios ayuda, es un texto bíblico. Pero el 81% de los evangélicos cree que ese refrán está en la Biblia. O sea, la diferencia es de 1%. Sigue la estadística. Un porcentaje importante cree que el Sermón del Monte fue predicado por Billy Graham. Eso pasa en Estados Unidos, acá no pasa. No, aquí en Argentina no pasa. El 12% de los norteamericanos cree que Juana de Arco fue la esposa de Noé, el que construyó el arca. Es fatal. Pero acá en Argentina no hay confusión, ¿no? A Noé a veces lo ponemos abriendo el Mar Rojo, a Moisés lo ponemos caminando sobre el agua, no sé qué pasa. Pero ¿qué voy con esto? Quiero animarles a que nosotros, como discípulos y discípulas de Jesús, despierte un deseo, una pasión por la lectura de la Biblia. Que podamos erradicar de Argentina y aquí de San Isidro el analfabetismo bíblico. ¿Por qué? No es suficiente con un reels por día de un mensaje motivacional de un pastor reconocido a nivel mundial. No es suficiente. No es suficiente con una prédica por día de Dante Gebel. No es suficiente. Tampoco es suficiente con la prédica de hoy. Tampoco es suficiente un podcast cristiano hablando acerca de un texto bíblico y qué interpretación tienen los podcasters que están ahí o los que están haciendo el podcast. No es suficiente. Tampoco es suficiente
3 planes de lectura por día de YouVersion. No es suficiente. Tampoco es suficiente estar en YouTube viendo a algunos youtubers hablando de la fe, hablando de un pasaje, hablando de, no sé, qué significa el Apocalipsis y cuándo va a venir Jesús y la fecha y todo. No es suficiente. No es suficiente. Cada uno de nosotros tiene que leer esto. Profundizar en la Escritura. ¿Por qué? Hoy hay mucha confusión. Cristianos se están volviendo al judaísmo. ¿Por qué? Porque no están firmes, no han leído lo que Pablo habla acerca del judaizante. Porque no conocen lo que dice acá acerca de esa realidad. Muchos cristianos se apartan de la fe. ¿Por qué? Porque no están firmes en lo que dice la Biblia. Hoy muchos cristianos dicen, no vayan a la iglesia, no sean parte de una comunidad, no sean parte de la institución. Vos podés estar en tu casa, poner Elevation Worship, leer tu Biblia y estar tranquilo en tu casa. ¿Para qué vas a ir el domingo a la iglesia? Porque hay mucha confusión. No hay profundidad en la lectura de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hay grupos que se están levantando. Hay un grupo que se llama Birra Biblia. Entonces un grupo de chicos se juntan en un bar, piden un shot cada uno y vamos a leer la Biblia. Vamos, abrimos la Biblia, compartimos la palabra de Dios. Claro, llega un punto de la noche, ya van 3 shots y empieza la revelación y así empieza la secta. ¿Pero por qué? Porque no han profundizado en la lectura de la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la etiqueta del discípulo? ¿Qué es lo que tendría que decir en la etiqueta de cada uno de nosotros? Exceso de la palabra de Dios. Exceso de la lectura de la Biblia. Exceso de la enseñanza de Jesús. ¿Pero por qué etiqueta? Porque el mundo tiene que ver, la gente tiene que ver qué es lo que sale de mí. Tiene que probar el contenido que hay dentro mío. ¿O no? Tiene que probar, degustar lo que sale de mí. ¿Y por qué exceso? Porque tenemos que rebosar a la hora de hablar, a la hora de la actitud, de reaccionar. Tenemos que ser el reflejo de la enseñanza de Jesús. Mi Padre glorificado, cuando ustedes dan mucho, y dice, y muestran, cuando su etiqueta muestran, así que son un discípulo y una discípula de Jesús, tienen la etiqueta de un lector apasionado por la Biblia. No porque la lea, porque hay diferencias. Hay diferencias. Yo conozco gente que conoce, son un bocho en la Biblia. Un bocho. Respuesta para todo. Pero usted lo ve de lejos y de lo que sabe no lo aplica. Lo que sabe no lo vive. Hay una diferencia muy larga entre la persona que conoce la Biblia y otra persona que aplica, practica la Biblia. Y un discípulo, ¿qué es lo que caracteriza a un discípulo? ¿Qué es lo que caracteriza a un discípulo? Obed, vení por favor. Aprovecha de traer la guitarra. El maestro habla. Quédate ahí nomás, Marcia. El maestro habla y el discípulo escucha. ¿Qué es lo que tiene para decir? Yo soy el discípulo. Vos sos el maestro. Estoy hablando,
El maestro habla, me enseña y yo escucho a ver qué me está diciendo el maestro para qué. El discípulo agarra todo lo que su maestro hace y ¿qué hace? Lo aplica, lo vive, porque esto lo dice mi maestro, porque esto me dijo mi maestro. Eso es el discipulado. ¿Hay alguien que está entendiendo esto? Entonces, si soy un discípulo, si mi etiqueta es un discípulo apasionado, quédate, Obed, por la palabra, lo que escucha, lo que lea de mi maestro, yo lo tengo que aplicar, atesorar, que eso permanezca en mí para vivirlo, para aplicarlo. Dios nos dé esa actitud de discípulos, de discípulas. Esta mañana yo traje 2 artefactos que son comunes en nuestra casa. Alguno ve la aspiradora y ya le da escalofrío. Mamita, don Ramón manifestándose. Si ustedes se dan cuenta, y me ayudas con el secador, por favor. Yo prendo la aspiradora. Prende el secador, por favor. Suenan similares. Es más, si uno está en otro lugar de la casa, no sabría identificar qué es lo que está prendido, porque son similares. Y el otro día yo estaba en la habitación de Leví pasando la aspiradora, en el baño así, pensando en esto que tenía que compartir hoy, y sentí que el Espíritu Santo me estaba preguntando. No me está preguntando así, Abraham, te pregunto. No. Algo, un pensamiento interno que yo casé, eso no viene de mí. Entonces yo estaba pasando la aspiradora y sentí la pregunta, ¿qué actitud vos tenés ante la Biblia? ¿Sos una aspiradora o un secador de pelo? Teneme a ver, por favor. ¿Qué es lo que hace la aspiradora? ¿Qué es lo que está haciendo la aspiradora? Levántalo, levántalo. Ahí está. Absorbe. Casi rompí la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo a veces, cuando voy a la Biblia, así estoy. ¿Qué es lo que? ¿Cuál? Suenan iguales, pero el efecto es. Entonces a veces como discípulos no chupamos la Biblia, no succionamos la Biblia, succionamos otras cosas. ¿Qué otras cosas estamos chupando en el día a día? Succionando en el día a día. MasterChef. ¿Qué más? Ayúdenme. Redes sociales. De paso limpio acá un poquito. ¿Qué más? Netflix. Amistades. ¿Qué más? ¿Qué más? El trabajo, estudios. Entonces chupamos de otras cosas y a la hora de acercarnos a la Biblia agarramos esto. Sí, lo posponemos. Otro día. No, el domingo. La prédica de Dante mejor. A ver qué dice Dante. El chiste de Dante. Sí, mejor. Gracias, Obed. ¿Qué soy ante la Biblia? ¿Estoy succionando el contenido? ¿Estoy succionando lo que Dios me está diciendo? ¿O simplemente paso el secador de pelo
Y que pase la hoja, que pase la hoja, que pase la hoja, que el plan de lectura, que el plan de lectura. Sí, ya está, ya está. Está la llamita encendida arriba del YouVersion. Si quiero que mi etiqueta diga exceso de la Biblia, exceso de la palabra de Dios, yo tengo que convertirme a la hora de acercarme a la Biblia, alguien que succiona, que exprime el texto, que se profundiza en lo que me está queriendo decir Dios.